Hola, bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos los medios que se hicieron presentes. Gracias a la doctora Novelli, que nos acompaña como autoridad del Hospital Simón Miradorna, y a Juan Cruz, nuestro subsecretario de Salud. Bueno, en primer lugar, comentarles que hoy a la mañana estuvimos reunidos con las autoridades del hospital para evaluar la situación epidemiológica que viene teniendo nuestro distrito en los últimos días, que realmente nos preocupa, nos sentimos preocupados. Y más que nada la charla era para trabajar en conjunto, como lo venimos haciendo desde el primer día que arrancó esta pandemia, pero por sobre todas las cosas también para intentar mancomunadamente ver en qué cuestiones uno puede mejorar o buscar alternativas entre ambas, el municipio y el hospital, como para poder mejorar o aspirar a mejorar lo que es la situación que excede a nuestro distrito, que como todos lo saben, viene sucediendo regionalmente, provincialmente, nacionalmente y por supuesto mundialmente también. La segunda ola, que todo siempre se hablaba, ya está y está en nuestro distrito también. Así que bueno, un poco era comentarles de eso. Ahora vamos a hablar de algunas cosas de las que hablamos y que se decidieron en esa reunión. Después les voy a pasar la palabra a ellos por cuestiones más técnicas de algunas cosas. Por otro lado, si bien ya creo que salió en los medios, ya Monte se encuentra en fase 3 por la cantidad de casos que viene manteniendo en los últimos 14 días. Y la fase 3 en realidad no implica demasiadas modificaciones a la fase 4 que veníamos teniendo hasta el día de ayer. Simplemente las restricciones horarias en los comercios se van a continuar de la misma manera que lo veníamos llevando hasta ahora, porque creemos que las 20 horas mayoritariamente todos los comercios tienen sus comercios cerrados, salvo el tema gastronómico y lugares de productos esenciales que son generalmente de comida. Así que eso se va a seguir manteniendo como veníamos, porque a su vez las restricciones en fase 3, mayoritariamente los rubros que habla la fase 3, no contamos en nuestro municipio, como son los shopping, los casinos y demás. Así que bueno, eso por otro lado quería comentarles eso de la fase 3. Esta conferencia o esta charla con ustedes también, para que les llegue a los vecinos, es un poco generar conciencia, lo que hemos aspirado desde el minuto 1. Siempre dijimos que no íbamos a hacer una isla y que en algún momento nos iba a tocar. Bueno, nos está tocando hoy esta segunda ola. Tuvimos la posibilidad de que el año pasado no tuvimos un contagio de la magnitud que tenemos en este momento, y generar la conciencia sobre todos los ciudadanos creo que es lo más importante, de cosas que hemos venido hablando todo el tiempo. Hoy más que nunca tenemos que cumplir todos los protocolos. Le pedimos en este caso a las actividades económicas, comerciales y demás que se cumplan los protocolos, que más allá de los controles que pueda hacer el municipio, todos tenemos que ser responsables en este caso, los propios propietarios, comerciantes y por supuesto el ciudadano o el cliente, cuando ve que no hay algo que no se está cumpliendo, siempre está, o eventos que no están autorizados y demás, está siempre en la línea del 408-314 para las 24 horas para hacer denuncias y que nosotros podamos acudir. Por otro lado, bueno, en la reunión que tuvimos a la mañana se va a modificar el parte diario. Si bien ya ayer sufrió una modificación debido a que se están haciendo, ahora van a dar más detalles, se están haciendo más test de antígenos, más allá de los famosos hisopados, que son el PCR, que se envía desde hace un tiempo a la localidad de Cañuelas, al Hospital Cuenca. Se están haciendo test de antígenos para tener la posibilidad de aislar más rápido en el caso que den positivos. Las precisiones técnicas las van a dar ambos profesionales. Por otro lado, este sistema de test rápidos, también lo van a decir ellos, va a haber 2 lugares más donde se van a hacer, y el municipio también ha hecho una inversión, más allá de la posibilidad que cuenta el hospital con los test que les envía provincia. El municipio también ha adquirido estos test de antígenos para poder tener una mayor posibilidad, como lo han venido viendo ustedes en estos días, de tener hisopados y estos controles nuevos de antígenos. Así que bueno, por mi parte, en primer lugar le cedo a Marian. Bueno, hola, muy buenas tardes.
voy a informar acerca de la situación actual del hospital, adhiriendo a las palabras del intendente, tratando de llevar tranquilidad, refiriendo que estamos preocupados, pero estamos preparados desde hace 1 año y medio. Lo que cambió, tal vez, es la situación en general, no solo aquí, porque somos una parte de un universo, una muestra, donde no estamos exceptuados a lo que pasa en el resto del mundo. Lo que tal vez cambió fue la dinámica en cuanto a la ola de contagios, porque tal vez en cuanto a teorías nos relajamos o está la posibilidad de un cambio en el genoma viral, que eso está por determinarse. En el hospital en este momento contamos con un 50% de ocupación de camas en terapia, en los cuales de ese 50%, 2 pacientes son COVID y los 3 pacientes están con asistencia respiratoria mecánica. Con respecto al área de aislamiento COVID, donde tenemos un funcionamiento de especie de terapia intermedia, tenemos un 30% de ocupación de camas, con la posibilidad de ampliar la cantidad de camas que podemos colocar ahí, lo cual nos genera tranquilidad, porque de esa forma podemos abarcar, en el caso de una contingencia, mayor cantidad de pacientes. Con respecto a la sala general, ha disminuido la cantidad de camas porque la decisión que se tomó fue quitar todas las cirugías programadas, tanto de traumatología por cirugía, posponerlas, y eso baja mucho la ocupación de camas de pacientes que no requieren intervenciones que sean de emergencia. Por lo tanto, en este momento estamos priorizando y trabajando en conjunto con el municipio, porque como bien dijo el intendente, nos ha llegado desde el ministerio los test de antígeno rápidos. ¿Qué quiere decir esto? Son test que rápidamente nos determinan por inmunocromatografía, que es un método especial, a través de un hisopado en una sola fosa nasal, en 15 minutos hasta 2 horas, si ese paciente es positivo o negativo para COVID. ¿Cuál es la función de esta? Primero, determinar rápidamente si ese paciente es positivo y para poder actuar en consecuencia. Segundo, destrabar la cantidad de casos que tiene para evaluación por PCR los grandes hospitales, en este caso el Cuenca Alta, porque cuando antes teníamos una llegada de los resultados en menos de 24 horas, ahora están tardando 72 horas. Esta técnica, que ahora la vamos a aplicar con Juan, es un hisopado que se va a realizar en un lugar establecido inicialmente en el municipio, en las unidades sanitarias, y posteriormente, si ese resultado da positivo, hacemos la confirmación de COVID, y si da negativo, se hace la prueba comprobatoria, que es el PCR, el hisopado que se venía haciendo y se deriva al Hospital Cuenca Alta. Esto lo quiero aclarar porque tal vez trae confusiones. Ambos son hisopados, pero uno es un test rápido donde determina un antígeno, o sea, una porción del virus. Esa es rápida. Y la otra determina, por técnicas mucho más complejas, la confirmación de esta prueba, ¿sí? Con respecto a la cantidad de casos que hoy tenemos activos, son 145, de los cuales muchos son por test rápidos de antígeno, otros son por criterios clínico-epidemiológicos y los otros son por PCR. ¿Qué quiero decir con esto? Los pacientes tienen que saber que son sospechosos de COVID, y acá lo vamos a establecer, aquellos que tienen 2 de los siguientes síntomas. Por ejemplo, fiebre más de 37,5, faringitis o dolor de garganta, malestar general, diarrea o vómitos, esos están considerados juntos, dolor abdominal, tos o cuadro de insuficiencia respiratoria, que es cuando le cuesta respirar. Si presenta 2 de estos síntomas o presenta falta de gusto u olfato y no requiera internación, o
o es contacto estrecho de alguien que ya es positivo, no necesita hisoparse. ¿Sí, Juan? Eso es lo que determinamos, no lo determinamos nosotros, lo determina el protocolo del Ministerio, no es un capricho nuestro. Entonces, en ese caso, la gente no requiere ser hisopada. Sí, en el primer caso que presentan los 2 síntomas, vamos a hacerle el test rápido y ahí vamos a confirmar si es positivo o no. Con respecto al hospital, transmitirles que estamos en constantes reuniones, tanto con el comité de crisis y el comité de ética, porque acá empiezan a haber situaciones en las cuales todos vamos a tener que estar unidos. Ya no es que cada especialidad se va a tener que dedicar a su especialidad, sino que todos vamos a tener que hacer todos en esta segunda ola. Van a hisopar desde odontólogos, desde kinesiólogos. ¿Por qué? Porque acá hay que doblegar, hay que poner más fuerzas para que todo salga bien. Si no, de esta forma no podemos trabajar. Sobre todo en un pueblo tan chico donde queremos todos que se termine la pandemia aquí, ¿sí? Bueno, buenos días para todos, gracias por estar acá. Antes de comenzar, quiero, con el intendente y con la doctora Novelli, compartimos hacer un especial agradecimiento a todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud que han trabajado incansablemente hace más de un año y los últimos 10, 15 días han duplicado, triplicado el esfuerzo que hacen a diario y de manera permanente y que claramente si no nos hubiésemos preparado, como dijo Marian, seguramente ya hubiésemos colapsado a esta altura. Por eso estamos como estamos, porque tuvimos la posibilidad y nos preparamos, tanto el hospital, el SAME, telemedicina, las unidades sanitarias. Así que, en primer lugar, un especial agradecimiento a absolutamente todos, porque si todos estamos cansados, imaginémonos nosotros hablo los trabajadores que están incansablemente hace más de un año combatiendo diariamente esta pandemia, sin fin de semana, sin feriados, sin descanso. En segundo lugar, bueno, compartiendo esto de que estamos en la segunda ola, que los números crecen de una manera exponencial, una velocidad de crecimiento que no se había visto antes, ni en nuestra ciudad, ni se había visto antes en la Argentina, ¿sí? Como decimos siempre, no estamos exceptuados de lo que pasa en el resto de la región, ¿sí? Y Monte es parte de ello. Esta segunda ola nos agarra con más conocimiento en muchos aspectos, ¿sí? Pero también nos agarra más desgastados, nos agarra más cansados, preparados pero más cansados. Por eso yo creo que al igual de lo que conversamos recién, el primer punto para detener la segunda ola, ¿sí? Es sí o sí el compromiso de cada una de las personas, de cada uno de los montenses. Y acá es donde yo personalmente quiero apelar a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los chicos, a los grandes, a todos. Necesitamos de su compromiso, de su responsabilidad, de su solidaridad con el otro, ¿sí? En nuestras familias siempre tenemos gente de riesgo, gente diabética, gente hipertensa, con enfermedades oncológicas, asmáticas, etcétera, etcétera. Y los datos nos dicen que todas esas personas tienen una gran probabilidad de sufrir un COVID grave, de requerir una internación, estar en la terapia intensiva y que parte de ellos lamentablemente van a fallecer. Por eso pedimos la conciencia social. No es un capricho nuestro, no es que nosotros no queremos que la gente se junte a pasarla mal, no, queremos que en Monte haya la menor cantidad de contagios, que en Monte haya la menor cantidad de gente enferma con gravedad y por supuesto la menor cantidad de gente fallecida por COVID. Y esto es una realidad y por eso apuntamos y esperamos
que cada una de las personas tenga ese grado de solidaridad, de compromiso, de decir, bueno, esperemos, cuidémonos, usemos barbijo, tengamos distancia social, no tengamos reuniones sociales. Y esto parece una película casi repetida lo que estamos contando, pero sucede. El Estado no puede poner un policía dentro de cada casa, ¿sí? Es imposible. Entonces necesitamos del compromiso de cada una de las personas, porque muchas veces, ¿sí?, son las mismas personas después las que se terminan enfermando y las que se terminan pasándola mal por COVID, y es lo que queremos evitar. Con respecto a el diagnóstico, como contaba Marian, ¿sí?, en conjunto con el hospital hemos diagramado este esquema de aquellas personas con dos o más síntomas de los referidos anteriormente, que se comuniquen con el SAME o con 2 números telefónicos nuevos que hemos dispuesto, ¿sí?, que van a ser líneas exclusivas de COVID, que van a estar funcionando durante todo el día, ¿sí?, que después se los pasamos bien, pero son 455-611 o 455-610. ¿Sí? Son 2 líneas exclusivas que desde el municipio se ponen para atender aquellos casos sospechosos, ¿sí?, de COVID, y para evitar la saturación de la línea del SAME, ¿sí?, porque además del COVID, tanto en el SAME como en el hospital, se siguen tratando patologías crónicas, sigue habiendo traumatismos, sigue habiendo infartos, sigue habiendo ACV, sigue habiendo diabéticos descompensados, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a la sobrecarga que hoy tenemos por COVID se le suman las mismas patologías que hemos atendido siempre, ¿sí?, y que no debemos dejar de atender, ¿sí?, porque son patologías urgentes que requieren una pronta atención y un pronto tratamiento, ¿sí? Por eso hemos dispuesto que estas 2 líneas van a funcionar a partir del día de mañana para todos aquellos casos sospechosos, aquellas personas que tienen síntomas o que tienen dudas o que son contacto y no fueron declarados. Para todas aquellas cosas van a estar esas 2 líneas disponibles, ¿sí?, todo el día para responder, para ser hisopados, ¿sí?, para todas esas cuestiones relacionadas con el COVID, y poder descomprimir la línea del hospital y la línea del SAME de llamados, que hoy el SAME está superando los 180 llamados por día, ¿sí?, de los cuales muchos de ellos se relacionan con el coronavirus. Con respecto a eso, les pedimos que todas aquellas personas que tengan síntomas llamen a estos 2 números, que se les va a programar un hisopado para el otro día, ¿sí?, para las próximas 24 o 48 horas, ¿sí?, donde se les va a hacer un test rápido. El test rápido, si da positivo, ese paciente ya es confirmado de COVID. Si ese test rápido da negativo, se hace un hisopado para hacer una PCR, y ahí sí descartar definitivamente o confirmar, ¿sí?, si el paciente es COVID positivo o no, ¿sí? De la misma forma, y soy reiterativo, pero es bueno que la gente lo incorpore, aquellas personas con pérdida repentina de olfato o del gusto son consideradas positivas de COVID si no requieren internación. Y eso es algo que el protocolo de manejo de pacientes nos lo impone, nos lo dice, ¿sí?, porque el sistema de diagnóstico también se satura, porque son diagnósticos complicados. La famosa PCR es un diagnóstico complejo que no se hace acá, y obviamente, como todo, tiene una capacidad. Al igual que los contactos estrechos, aquellos contactos estrechos de pacientes confirmados con síntomas, ¿sí?, son declarados positivos, y es lo que vemos habitualmente como en la placa diaria como pacientes confirmados por criterio clínico epidemiológico. Sumado a esto, ¿sí?, sumado al refuerzo de telemedicina y del SAME y todo lo que se hace en el hospital, ¿sí?, queremos también, ¿sí?, y esto parece una obviedad, pero pedirle a todas aquellas personas, a todos aquellos contactos estrechos que deben estar aislados, que se queden aislados en sus casas. Esto parece casi un chiste pedirlo, pero lamentablemente, por denuncias que nos han llegado, porque hemos actuado y porque no podemos poner un policía atrás de cada persona, ¿sí?, hemos tenido varios contactos estrechos declarados que no cumplen con el estricto aislamiento que deben cumplir, ¿sí?
Y obviamente esto genera que la ola de contagio siga, porque uno no tiene síntomas y puede contagiar igual. Con respecto a otra cosa importante, que es la vacunación, los pacientes vacunados. En Monte se han aplicado más de 5.000 vacunas y estamos a la expectativa de la llegada de más vacunas para que tanto en el Club Volveré o en el hospital se puedan aplicar. Aquellos pacientes vacunados, ¿sí?, y el presidente de la Nación es un claro ejemplo de esto, tienen una cierta protección de la enfermedad, generan los famosos anticuerpos. ¿Esto quiere decir que los pacientes no se contagian? No, para nada. Los pacientes vacunados, inclusive con las 2 dosis, se pueden contagiar. Además de que se pueden contagiar, ¿sí?, pueden transmitir esa enfermedad a otros pacientes y sabemos que la gran mayoría de la población aún no se ha vacunado aún. Por eso es importante que aunque el paciente, aunque la persona esté vacunada, así sea con las 2 dosis, debe seguir el mismo protocolo y los mismos cuidados que el resto de la sociedad. Lo mismo. Y debe hacer, si es contacto estrecho, el mismo aislamiento que el resto de la sociedad. No tiene un tratamiento especial por estar vacunados. La vacuna protege en gran medida la enfermedad grave, protege estar internados, protege y disminuye la tasa de letalidad de este virus, es verdad. Pero lo que no disminuye o no elimina por completo es la posibilidad de contagiarse y contagiar a otros. Por eso les pedimos a los pacientes vacunados, a la gente vacunada, que se siga cuidando como el primer día, ¿sí?, porque esto lamentablemente no ha terminado ni para los pacientes vacunados ni para nadie, sino que por los números que vemos a diario en nuestra ciudad y en la Argentina, es una ola que crece, que nadie sabe cuándo va a ser el pico, que nadie nos puede asegurar cuándo va a empezar a caer y por eso tenemos que cuidarnos más que nunca. No sé si querías agregar algo más. Sí. Adhiriendo a tus palabras, vamos a definir bien para la gente, yo lo vivo escribiendo, lo vivo diciendo, y cada vez que han ido a vacunarse, les reitero esta posibilidad. Contacto estrecho es toda persona que está en contacto con un caso positivo durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia sin haber usado un equipo de protección personal. Así que esa persona, si está en contacto de esa forma, se tiene que aislar. Y si presenta síntomas, se tiene que aislar por 14 días. El paciente positivo, a no ser que presente complicaciones, se aísla hasta que termina su enfermedad, que son 10 días. El contacto estrecho, 14 días. Y si presenta síntomas, se lo da por positivo porque no requiere hisopado. Esto para que la gente no se enoje, porque todo el mundo después exige el hisopado. Y no es una mala intención nuestra. Nos estamos manejando con los protocolos establecidos en el mundo. Esto incluye, como dijo Juan, a los vacunados. Está pasando que hay mucha relajación, no solo en la gente en general, sino también en el personal de salud, de pensar que al tener las 2 dosis de vacuna no nos podemos contagiar. Tuvimos recientemente casos con 1 dosis de vacuna o con 2 dosis de vacuna que dieron positivos para COVID. Y esas personas se tienen que aislar de la misma forma que el resto. No hay contactos estrechos especiales o distintos entre vacunados y no vacunados. Eso es lo más importante. Ahora, con respecto a la escuela, sabemos que hay actividades que tienen que continuar. La escuela, los comercios, porque todo el mundo sabe que no podemos volver todo a fase 1. Pero ¿qué pasa? Nosotros como padres tenemos que ser responsables de saber que si tenemos a nuestro hijo o somos docentes y tenemos síntomas, ese chico no va a correr con una falta ni obviamente se le va a generar un ausentismo al docente. Directamente no ir a la escuela, porque la mayoría de las burbujas que fueron realmente separadas de la escuela fueron porque esos chicos o esos docentes fueron con síntomas. Esto es importante decirlo. Y siempre, para hacer contacto estrecho, tiene que haber pasado esto de haber estado en contacto con alguien positivo en las últimas 72 horas. Por eso es importante que cuando vayan a hisoparse, nos digan todas las personas, por más que sean
un montón, como nos ha pasado después de Semana Santa, con todas las personas que tuvieron en contacto. Porque nosotros no vamos a salir a perseguirlos, pero sí es responsabilidad nuestra avisarles que se deben aislar. No sé si hay alguna pregunta o algo más que aclarar. No, insistir con lo que venimos insistiendo, y perdonen si soy reiterativo, pero yo tenía un profesor de la facultad que decía, las pandemias se combaten con solidaridad, y yo creo que es la palabra que tenemos que usar y tenemos que poner en práctica. Ser empáticos, ser solidario con el otro, con aquella... Lamentablemente tenemos mucha gente que la está pasando mal por COVID, y el COVID es diferente en cada organismo y nadie puede estar exento de tener complicaciones. Y nos ha pasado con gente joven inclusive. Entonces, reiterar esto, el compromiso de cada persona que está atrás de cada cámara, de cada micrófono, de cada que nos está escuchando en estos momentos. Yo sé que es feo, que es antipático, pero es la única herramienta que tenemos como sociedad para salir de esto. Y es no esperar que los médicos, que los estados hagan todo. Es cada uno tener esa cuota de responsabilidad que nos toca asumir como ciudadanos de esta sociedad y ponerla en práctica y no tener reuniones sociales, cuidarse, usar el barbijo, desinfectar, etcétera, etcétera. Apelamos a la responsabilidad de cada uno. No lo hagan por Castro, por Novelli o por mí. Háganlo por todas aquellas personas que ustedes conocen, que son mayores de 60, por todas aquellas personas que tienen una enfermedad, que saben que si se enferman de COVID la van a pasar mal. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes a los tres. Bueno, está clara la situación sanitaria de Monte, el paso a la fase número 3, cómo venimos con respecto a la vacunación, el estado de situación del hospital. Ahora bien, ¿qué implica para el ciudadano común que Monte haya pasado a fase 3, sobre todo teniendo en cuenta esto que ustedes están marcando, que es la responsabilidad de cada uno de nosotros? ¿Cómo se ordena esa responsabilidad a través de las restricciones en una fase número 3 en cuanto, quizás lo más importante que nos llega generalmente, horarios, bares, restaurantes, horarios de los comercios, qué es lo que está permitido o no en cuanto a actividades sociales, recreativas, deportivas, y de qué manera llevar adelante esta pandemia en esta nueva fase de la número 3 para el ciudadano común y cómo ordenar, reitero, esa responsabilidad social. Bueno, en primer lugar aclarar que, digamos, los lineamientos del comportamiento de las fases o el sistema de fases lo establece la provincia de Buenos Aires y ha sufrido modificaciones desde que se creó, ¿no? En todo el año pasado era mucho más estricto lo que era fase 3 a lo que es la fase 3 actual. Lo dije un poco en el inicio, creo que mayoritariamente las restricciones que implica pasar de fase 4 a fase 3 en nuestro distrito, la mayoría de ellas no aplican, como son los shopping, los natatorios, casinos o bingos. Nosotros no contamos con eso. Sí, el pedido, como hizo Juan, de las reuniones sociales, que no está permitido en fase 3. El tema de los horarios, hay una sola hora de modificación que nosotros entendemos que no va a implicar nada en lo que es, por eso apuntamos a el refuerzo en que se cumplan los protocolos, que el comerciante exija al cliente que se cumplan y que el cliente le exija al propietario o al comerciante. Creo que también esa es la manera, como decía Juanchi, no solamente por los controles que pueda hacer el Estado, sino que hoy tenemos que ser solidarios entre todos, en este caso tanto el comerciante como el cliente, en que se cumplan los protocolos. Si no se cumplen, ahí sí está el 408-314 para todas estas cosas que se puedan denunciar y que el Estado pueda acudir a ellos. En lo que es actividades deportivas, ya se ha hablado con los clubes la semana pasada para que manejen un sistema distinto, que no haya aglomeración, que los padres que llevan a sus niños no se queden en el lugar. Seguiremos insistiendo con eso, inclusive tratar de que la frecuencia sea menor y tratar de que la cantidad de chicos que asisten a estas actividades al aire libre sea diferente o sea menor. Por otro lado, los gimnasios, que es una pregunta también que a mucha gente le interesa, tienen que cumplir con un aforo del 30%. Ya
se había trabajado desde la Secretaría de Desarrollo Económico informando a los propietarios de gimnasios. Y bueno, eso es un poco lo que implica la fase 3. Pero no es, vuelvo a decir lo mismo, no es lo mismo la fase 3 de este año que la fase 3 del año pasado, por cuestiones que son obvias, ¿no? Obviamente. Así que en forma conjunta estamos trabajando. Pero esto lo establecimos desde que llegaron los test de antígenos que fueron ayer. Otra cosa que quiero aclarar desde el hospital es que las camas de nuestro hospital no son del hospital, son de la provincia. Así como nosotros, frente a una emergencia sanitaria, derivamos pacientes a hospitales de La Plata, a hospitales de Cañuelas, como es el Cuenca Alta, que nos ayuda un montón, también nos van a empezar a derivar, debido al colapso sanitario, pacientes para la ciudad de Monte. ¿Nos gusta? No, pero realmente no creo que a los de La Plata les guste que lleguen los pacientes de Monte tampoco. En esto no es una decisión que corra por nuestro lado, es una decisión sanitaria y creo que también tenemos que mostrar solidaridad. Hemos recibido un paciente de otra localidad, se está atendiendo y en otra oportunidad también ha llegado. Y en ese caso, saber entonces que tenemos que no relajarnos sabiendo que tenemos 7 respiradores, que tenemos 8 camas en terapia, que tenemos tantas en COVID, sino saber que hay que extremar las medidas para no llegar a colapsar nuestro propio sistema, sino tenemos que a nuestros mismos habitantes derivarlos a otras ciudades. Y sabemos que las obras sociales a veces responden y a veces también tienen colapsos sanitarios porque no es solamente el sector público el que está mal, son todos, ¿sí? Así que bueno, apelar a eso, a seguir concientizándonos. Todos tenemos que seguir trabajando, por eso los comercios yo creo que van a responder, los gimnasios, las escuelas, pero en esto también está nuestro deber, ya ahora hablando como ciudadana, de saber que tenemos que usar tapaboca, barbijo, de saber que no nos tenemos que reunir en forma desmedida, de saber que tenemos que cumplir con el distanciamiento social. No tiene que venir alguien a decirnos, porque si no nos transformamos en policías y dejamos de hacer nuestro trabajo. Cuando pudimos lo hicimos, tuvimos que llamar a gente, por favor, denuncias, que no nos salieran de sus casas. Ahora es por el bien de todos. Mucha gente se ha arrepentido porque lamentablemente sus familiares con alto riesgo han sido contagiados y no han tenido un buen desenlace. Entonces, no lleguemos a ese punto los que tienen familiares de alto riesgo y mientras esperan en los negocios, hacer el distanciamiento social solos, lo mismo que en el banco, lo mismo que en cualquier otro lugar. ¿Sí? Sí, y siempre, como comentábamos hoy, bueno, el sistema sanitario está funcionando al máximo, por eso también hemos duplicado y vamos a duplicar la cantidad de testeos que se hacen, así y todo, ¿sí? Les pedimos paciencia a todas esas personas porque obviamente así como nosotros duplicamos y maximizamos la cantidad de diagnóstico que podemos hacer, también la cantidad de llamados, yo les di un ejemplo recién, crece abruptamente y estamos dando la mejor respuesta, y esto lo hablo por el SAME, por el hospital, por todos lados, estamos dando la mejor respuesta posible ante la situación que estamos teniendo ahora. Eso se los aseguro. Y todos y todas de los trabajadores están trabajando de manera anonadada. Nadie para de trabajar un minuto para atender la compleja situación que estamos viviendo ahora.